Los sellados de Yeshua, Hamashiach de las Naciones, Estudios de las Sendas Antiguas de la Torá, presenta. Nuestro estudio se titula Expulsión del hombre en el Edén y la redención. Bereshit 3, 8 al 24. 8. Ellos oyeron la voz de Hashem Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Hashem Elohim entre los árboles del jardín. 9. Hashem Elohim llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? 10. Él respondió. Oí tu voz mientras caminabas en el paraíso, y tuve temor, porque estoy desnudo, y me escondí. 11. Elohim le dijo a él. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras? 12. El hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol, y yo comí. 13. Hashem Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. 14. Y Hashem Elohim dijo a la serpiente, porque has hecho esto, tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañal. 16. A la mujer, él dijo, yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. 17. A Adán, él dijo, porque escuchaste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol referente del cual te vi una orden, de él no comieras, maldita es la tierra en tus labores. En dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. 19. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo, y regresarás al polvo. 20. El hombre llamó a su mujer Javá, vida, porque ella era la madre de todo lo viviente. 21. Hashem Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, y los vistió. 22. Hashem Elohim dijo, aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por lo tanto, Hashem Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún conservaba la pureza de su creación, el hombre y la mujer habitaban en el jardín del Edén, un lugar de abundancia, paz y perfecta comunión con el Creador. Pero aquel día, después de haber desobedecido el mandato divino, al comer del árbol prohibido, el silencio del jardín fue quebrantado por la voz de Elohim, que caminaba entre los árboles en la brisa del atardecer. Adán y Eva, llenos de temor y vergüenza, se ocultaron entre la espesura. Ya no estaban revestidos de inocencia, sino de culpa. La voz del Altísimo resonó con solemnidad. ¿Dónde estás? Adán respondió desde su escondite, confesando su miedo al verse desnudo. Entonces, el juicio fue pronunciado sobre la serpiente, instrumento del engaño, sobre la mujer a causa del dolor y la aflicción, y sobre el hombre, quien desde entonces labraría la tierra con sudor y esfuerzo. La creación misma fue afectada por aquella transgresión. La tierra, antes fértil sin esfuerzo, produciría espinos y cardos. El hombre, formado del polvo, al polvo volvería. Sin embargo, aún en medio del juicio, hubo misericordia. Elohim hizo vestiduras de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, mostrando compasión en medio de la sentencia. Finalmente,
para impedir que el hombre extendiera su mano al árbol de la vida. Fue expulsado del jardín del Edén. A la entrada del paraíso fueron colocados querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando el camino hacia el árbol de la vida. Así terminó la primera era de la humanidad, con la salida del Edén y el comienzo de la historia del hombre sobre la tierra. Veamos, en el Libros Olvidados del Edén, también llamado Los conflictos de Adán y Eva con Satanás, encontrados en Etiopía, escritos en árabe, encontrados entre el siglo V y VI, el primero Libro de Adán y Jabá, capítulo 5, versículos 8 y 10. 8. Porque cuando nuestro padre Adán salió del jardín, pasó por donde estaba este árbol y vio cómo Elohim le había cambiado la apariencia, dándole otra forma, una forma arrugada. 10. Y otra vez cuando Adán fue por la puerta del jardín y vio al querubín con una espada de fuego parpadeante en la mano, y que el querubín crecía enfadado y lo veía mal, tanto a Adán como a Eva, le tuvo mucho temor, y pensó si esto significaba la muerte. Así que cayeron sobre sus rostros, temblando de miedo. Tras la expulsión del sagrado jardín, nuestro padre Adán avanzó con pasos lentos y pesados, llevando en su corazón el dolor de la pérdida y la amarga carga de la desobediencia. Al pasar junto al árbol que antes había contemplado en su gloria y hermosura, Adán se detuvo. Sus ojos, aún humedecidos por el llanto, observaron con asombro cómo Elohim había cambiado su apariencia. Aquel árbol que una vez resplandecía con belleza y vida, ahora mostraba una forma distinta. Sus ramas parecían retorcidas, su figura arrugada, como un reflejo visible de la caída del hombre y de la transformación de la creación misma. Entonces, al acercarse nuevamente a la puerta del jardín, Adán alzó la mirada y vio al querubín que guardaba la entrada del Edén. En su mano brillaba una espada de fuego parpadeante, cuyos destellos iluminaban el aire con un resplandor aterrador. El querubín parecía crecer en furia y majestad, y sus ojos miraban con severidad tanto a Adán como a Eva. Un profundo temor cayó sobre ellos. Adán pensó en su corazón que aquella visión podía significar la muerte. El peso del juicio divino se hizo insoportable, y tanto Adán como Eva cayeron rostro en tierra, temblando de miedo, incapaces de sostener la mirada ante la gloria y el enojo del guardián celestial. Veamos. En el libro Sefer Ayobilim, llamado el libro de Apocalipsis de Moisés, libro de los jubileos, capítulo 3, 26 al 29. 26. Luego les hizo vestidos de piel, se los puso y los echó del jardín del Edén. 27. Y el día en que salió del jardín, ofreció a Adán un buen aroma, aroma de incienso, gálbano, mirra y nardo, por la mañana cuando salía el sol, el día en que cubrió sus vergüenzas. 28. En aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos, unos con otros, en un mismo lenguaje e idioma. 29. Dios expulsó del jardín del Edén a todo mortal que allí había. Todos fueron dispersos, según sus especies y naturaleza, hacia el lugar que se les había creado. Adán y Jabá permanecían de pie, temblorosos, conscientes de su desnudez y de la culpa que pesaba sobre sus corazones. Entonces, el Altísimo, en su justicia y misericordia, tomó pieles de animales y con sus propias manos les hizo vestidos. No era solo una cobertura para sus cuerpos, sino una señal solemne de la pérdida de la inocencia. Aquellas pieles con las que habían sido cubiertos los cuerpos de Adán y Jabá hablaban de un sacrificio, el primer sacrificio que se llevaría en el Gan Edem, por el dolor y el precio de la desobediencia. Y así el Eterno los vistió y los echó hacia afuera como peregrino en una tierra desconocida. Pero aquel mismo día, al amanecer, mientras el sol nacía en el horizonte, Adán levantó un altar,
Con manos aún temblorosas, ofreció al Eterno un buen aroma, incienso, gálbano, mirra y nardo. El humo subió lentamente hacia los cielos, como una oración de arrepentimiento. Era el primer acto de adoración fuera del paraíso. Era el clamor silencioso de un corazón quebrantado. En aquel instante, un misterio recorrió toda la creación. Las bestias del campo, las aves de los cielos, los reptiles y toda criatura viviente quedaron en silencio. Las bocas que antes hablaban unas con otras en un mismo lenguaje fueron cerradas. La voz de la creación fue apagada. Desde ese día, los animales ya no hablaron más. La armonía original había sido rota. Entonces el Eterno ordenó que todo ser mortal que habitaba en el jardín fuera expulsado y dispersado. Cada criatura fue enviada según su especie y naturaleza hacia el lugar que le había sido destinado desde el principio. En el versículo 26 nos dice que los vistió de pieles, al igual que en Génesis 3:21. Entonces, ahí fue el primer sacrificio que el mismo Dios ordenó que se hiciera. Pero, ¿qué animal se sacrificó ahí? Veamos en el libro de Adán y Java, capítulo 57. Entonces vino la palabra de Elohim y le dijo: «Oh Adán, oh Eva, vayan a las orillas del mar, donde habían estado haciendo ayuno, y tomen las pieles de ovejas que quedaron después que unos leones las mataron para comerlas. Con ellas hagan prendas y vístanse». El Eterno Dios ordena a Adán y Eva a ir al lugar a donde habían estado ayunando, que ahí encontrarían unas ovejas muertas que dejaron unos leones que los habían matado. El Eterno Dios manda por las pieles de las ovejas, porque son animales kosher, animales limpios, para que se vistieran con ellas. ¿Y por qué Adán y Eva se habían quedado desnudos si Dios los había vestido antes de salir del Edén? Veamos el libro de Adán y Java, capítulo 46, 1. Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva, y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satanás soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin de que cubriera a Adán y a Eva y los quemara. Cuando Elohim los expulsó del Edén, ellos tomaron una cueva para su hogar, a la cual llamaron la cueva del tesoro. Y dice el texto que Satanás soplaba el fuego para que se quemaran, y Satanás mismo provocó un incendio para matarlos. En este libro nos narra que tuvieron una lucha constante con Satanás y les hizo la vida imposible durante su estancia fuera del Edén. Y así, hasta hoy en día, Satanás ha sido el adversario de la humanidad. Y es así que el mismo Dios eterno instituyó su ley desde el principio, desde el Bereshit, el sacrificio del cordero. Por ejemplo, el sacrificio que ofreció Jebel, Abel, y le dio a Dios los primogénitos de sus ovejas. Veamos lo que dice en Vayikra, Levítico 17:11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Y también vemos en el libro de Ibrim, Hebreos 9:22. De hecho, de acuerdo con la Torá, ley, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que todo tiene un propósito desde el principio. Cuando cayeron los patriarcas Adán y Eva, hubo un sacrificio para vestirlos, y hubo un derramamiento de sangre para la expiación y el perdón de los pecados de ellos, y que nosotros fuimos redimidos con sangre preciosa del Mashiach Yeshua. Veamos que Dios advierte a la serpiente en Génesis 3:15. La simiente de la mujer heriría a la serpiente en su cabeza. Es la promesa de un Redentor. Y en Génesis 1:12-12, la promesa de Abraham de que todas las familias de las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. En Isaías 7:14, menciona el nacimiento virginal que dará a luz un hijo llamado Immanuel. En Miqueas 5:2, señala que el Mesías nacería en Belén. Zacarías 9:9, anuncia la llegada de un rey salvador humilde y cabalgando en un asno.
Veamos en 1 Corintios 5:7. Despójense del viejo hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj, Pascua, ya fue sacrificado. Y en Revelaciones 5:6-14, describe al cordero como inmolado, pero de pie, recibiendo poder y gloria. Entonces, como vimos en este estudio, hay una conexión desde el principio y hasta el final, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Aquella sangre derramado en el madero es Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo.